Bueno, pues en este vídeo vamos a ver cómo hacer el ejercicio de encontrar sinónimos, antónimos y definiciones una lectura de selectividad. Si se te da mal este ejercicio, este vídeo es para ti porque te voy a explicar, te voy a dar unas cuantas claves de cómo mejorar en él. Si te da bien, e igualmente te va a venir bien porque hay veces que dudamos entre una palabra u otra y esto que voy a explicar aquí te va a ayudar para cerciorarte de que estás eligiendo la palabra adecuada. Además, deciros que en el blog voy a subir ejercicios relacionados con esto y también voy a subir los apuntes que veis en esta misma presentación. Dicho esto, vamos a ello. Bien, ¿qué es lo que haría yo? ¿Qué es lo que hago yo cuando estoy en un examen de oposiciones y me ponen un pedazo de texto y me dan una palabra y me dicen encuentra el sinónimo? ¿Qué es lo que hago automáticamente? Pues yo escaneo el texto, ¿vale? Sé que la palabra se trata de un sustantivo, por ejemplo, y escaneo el texto solamente fijándome en los sustantivos. Es decir, que automáticamente, a golpe de vista, yo clasifico las palabras por tipo. Me he entrenado para poder hacer esto. Y este es el razonamiento. Si no conozco el significado de una palabra que tengo que buscar, me puedo fijar en el tipo de palabra, por ejemplo, sustantivo, verbo, adjetivo, etc. De esta forma puedo aumentar las probabilidades de encontrar el sinónimo, el antónimo o la definición. Por ejemplo, si el texto contiene 273 palabras, estoy buscando un adjetivo y solamente hay 26 adjetivos entre los que elegir, he reducido notablemente las posibilidades de cometer un error. Y esto es aún más cierto si se trata, por ejemplo, de un adverbio porque habría incluso menos palabras. En el caso de los verbos o del peor de los sustantivos, ya abundan más. Pero igualmente no hay 273 sustantivos, es decir, que igualmente está reduciendo bastante las posibilidades de cometer un fallo. Ahora la cuestión está, ¿cómo puedo clasificar las palabras por tipo? Podemos prestar atención a la morfología y al contexto. Vamos primero con la morfología. La morfología es la forma de las palabras. Por ejemplo, las palabras que acaban en AL son adjetivos, como por ejemplo traditional. Las palabras que acaban en ER son sustantivos, como por ejemplo player. Generalmente, la parte de la palabra que me da la información más importante son los sufijos. Tenemos dos tipos. Están los sufijos derivativos, son básicamente sufijos que añado a otra palabra para convertirla en una palabra nueva. A veces incluso cambiando el tipo de palabra. Por ejemplo, weak es un adjetivo, le añado ness y se convierte en un sustantivo. Weakness. Vale, tengo débil, debilidad. Igual ocurre en español. Dark, darkness. Y luego por otro lado tenemos los sufijos flexivos que me añaden o me dan información gramatical, como por ejemplo la ed para formar el pasado simple, los verbos regulares, played, played, o la s de plural para decirme que en lugar de un coche, car, hay más de uno, cars. Vamos a ver ahora los sufijos más comunes. Los sustantivos. Entre los sufijos flexivos tenemos la s del plural y tenemos la s del genitivo. Pues cuando veo una s de plural, como los adjetivos no pueden tener plural en inglés, por ejemplo, ya sé automáticamente que se trata de un sustantivo. Luego, entre los sufijos derivativos no voy a pararme mucho, esto es lo que he dicho al principio del vídeo, que voy a subir en los apuntes al blog, pero bueno, vamos a ver unos cuantos. Por ejemplo, age in marriage, all, arrival, ness, happiness, ality, inequality, and, relevance, and, in servant, are, in liar, etcétera, 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 etcétera. Son sufijos derivativos que voy a encontrar generalmente en los sustantivos. En cuanto a los adjetivos pueden tener tres formas, ¿no? Tienen la forma base, luego tienen la forma comparativa y tienen la forma superlativa. Tener en cuenta que hay adjetivos pues, que son irregulares, good, better, best, que cambian de forma. En cuanto a los sufijos derivativos que podemos encontrar en los adjetivos, tenemos able como en capable, all en functional, and en urban, and en pleasant, etcétera, etcétera, etcétera. Esto está en los apuntes, no voy a pararme. La historia está en que nos tendríamos que aprender estos sufijos derivativos que igualmente me hacen falta para hacer ciertos ejercicios de selectividad, los que tengo que cambiar el tipo de palabra, también para poder aplicar este conocimiento a encontrar el sinónimo o el antónimo o a hacerme mejor identificando estas palabras. Entre los verbos podemos encontrar la S tercera persona, la ING del gerundio o la ED del pasado y del participio. A esto añadir que hay formas irregulares de los verbos irregulares que obviamente ya sabéis que tenéis que estudiar. En cuanto a los sufijos derivativos de los verbos, son más reducidos. Tenemos ate and liberate, and widen, ify and specify, eyes and idealize y I in apply.
Los adverbios. Algunos adverbios, como los adjetivos, pueden tener formas comparativas y superlativas. Por ejemplo, early, earlier, earliest. En cuanto a los sufijos derivativos, en los adverbios vamos a encontrar ly para convertirlo en adverbio, aunque luego hay muchísimos adverbios que no cumplen esta norma. Como por ejemplo, soon, now, never, always, well, fast. Aparte del ly, podríamos llegar a encontrar word, ¿vale? Es el otro sufijo derivativo que encontramos en los adverbios, aunque es menos frecuente, pero bueno, hay que ponerlo igualmente. Bien, una vez conocidos todos estos sufijos, tú imagínate que tú ahora mismo ya tienes ese conocimiento en tu cabeza, pues habría aumentado tu habilidad para poder identificar las palabras por tipo, pero aún te quedaría bastante para poder tú leer un texto y saber escanear automáticamente y encontrar solamente los verbos, solamente los adjetivos, solamente los sustantivos. ¿Qué otra herramienta puedo utilizar para identificar los tipos de palabras? Como he dicho antes, se trata del contexto. El contexto va a ser la otra clave para que tú encuentres las palabras. Entonces, puedes fijarte en el contexto, es decir, la posición que tienen las palabras que preceden y que siguen a la palabra que tú estés identificando en este momento. Por ejemplo, fíjate en la palabra witness en los siguientes ejemplos. The judge asked the witness to speak. Y en el otro ejemplo, en el de aquí abajo, digo, will witness a continuous rise in temperatures in the future. En el primer ejemplo, witness está siguiendo un determinante definido. Por lo tanto, witness aquí parece más lo que se trata de un sustantivo. Sin embargo, en la siguiente frase, witness está siguiendo a un verbo auxiliar. We will witness. Por lo tanto, se trata más de un verbo. Como veis en inglés, no me hace falta cambiar la forma de la palabra. Al ponerla en un contexto diferente, ya cambia la categoría del tipo de palabra que estamos utilizando. Los sustantivos suelen ir precedidos de un determinante, definido o indefinido. A veces le podemos añadir un adjetivo, ¿vale? Tenemos the car, the ugly car, y bueno, y a veces pues al sustantivo le puede seguir, por ejemplo, un verbo. Y esto es un análisis un poco simplista de lo que podemos encontrar alrededor de un sustantivo, porque también podríamos encontrar preposiciones, por ejemplo. Pero bueno, en lo básico esto es lo que vamos a encontrar en el entorno de un sustantivo. Lo mismo digo de los adjetivos. Los adjetivos suelen ir precediendo a un sustantivo, como por ejemplo greenhouse. Pueden ir precedidos a ellos de un adverbio, very important, problem, y pueden ir siguiendo, como aquí, a un verbo copulativo, como por ejemplo ser, estar, be, o llegar a ser, become. The house is big. Los verbos generalmente siguen a un sustantivo o un pronombre que van a ir funcionando como sujeto de una oración, por ejemplo. The purple car won. Para eso son transitivos, pueden ir seguidos de un sintagma nominal, como por ejemplo, the purple car won the race. Este sintagma nominal a veces pues, está formado por un determinante definido y un sustantivo. Y cuando son intransitivos pueden ir, por ejemplo, seguidos de un adverbio. She spoke fluently, ¿vale? Esto es un poco, igualmente digo, una representación un poco simplista de lo que podemos encontrar en una oración en inglés, pero es para que nos hagamos una idea, para que tengamos una idea básica de suele ser el orden de las palabras en una oración en inglés. ¿Dónde puedo encontrar cuál es el contexto de los verbos, cuál es el contexto de los adjetivos y cuál es el contexto de los sustantivos? Los adverbios vamos a verlo ahora, pero bueno, decir que mucho menos frecuente que te pregunten por un adverbio precisamente por lo que he dicho antes, porque son mucho menos frecuentes en un texto. Te va a encontrar muchos menos adverbios que adjetivos, sustantivos o verbos. Pero a veces lo preguntan, a veces lo piden. Entonces, bueno, es importante también que sepamos tanto la forma como la posición que pueden tener. Los adverbios tienen en este caso una posición un poco más caótica, por decirlo de alguna manera, un poco menos fija que la que tienen un verbo o un sustantivo en adjetivo. Entonces los adverbios, por ejemplo, pueden aparecer al principio, en medio o al final de una oración. Suddenly I felt afraid, you can never predict what will happen, and the mouse went through the maze easily. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, un pequeño mindfuck, ¿ok? I'm sorry for the word, but, you know, es un poco, es
voy a confundir un poco, pero es para que veáis lo que quiero explicar. Tenemos que clasificar las siguientes palabras por tipo. Tenemos time flies like an arrow y fruit flies like a banana. Yo os prometo que los dos ejemplos tienen sentido, los dos, ¿vale? No, el segundo no se me ha ido la olla. El segundo también tiene sentido. En el primero vemos time flies like an arrow, ¿vale? El tiempo vuela como una flecha. Entonces tenemos time, es un sustantivo, flies es el verbo que está conjugado en presente simple con la tercera persona, con time porque es tercera persona singular. Like es una preposición, an arrow sería el sintagma nominal que le continúa, en este caso an es un determinante indefinido y arrow de nuevo es un sustantivo. En el segundo ejemplo tenemos fruit, flies, los dos son sustantivos. Quiere decir las moscas de la fruta. Like es un verbo, no una preposición en este caso. A banana, en este caso, bueno, una banana, igual que an arrow, aquí sigue siendo un sintagma nominal. Aquí tengo el mismo determinante indefinido y luego un sustantivo, ¿vale? Como veis, aquí lo he clasificado con los colores que he estado poniendo durante toda la presentación. El azul representa el sustantivo y el verde representa el verbo, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, aquí, flies y flies, por casualidades de la vida, en este caso el sufijo flexivo que tengo aquí es la S del plural, que está diciendo que en las moscas hay más de una. Y en este caso la S de tercera persona del singular. Y luego aquí, like, en un caso es una preposición y en otro es un verbo. Es decir que, obviamente me hace falta tener la información morfológica de cómo se forman las palabras en inglés, pero luego tenemos que tener en cuenta que dependiendo del contexto, dependiendo de dónde ponga la palabra, el tipo de palabra varía, ¿vale? Entonces es muy importante que toda esta información que he dicho antes, tanto morfología como contexto, lo lleve al dedillo y me vaya entrenando poco a poco en identificar el tipo de palabra cuando la voy viendo. Bien, entonces, vamos a hacer un ejercicio. No voy a pararme en leer el texto entero, sino que simplemente pues, vamos a hacer un barrido, vamos a imaginarnos que tenemos toda esta información ya interiorizada en la cabeza y que la puedo aplicar directamente para encontrar un sinónimo. Nos están pidiendo que encontremos un sinónimo de current, que es un adjetivo. Current quiere decir actual, ¿vale? Entonces vamos a imaginarnos que yo ya tengo toda esta información más que interiorizada y que puedo leer el texto y hacer un barrido y mentalmente clasificar todos los adjetivos, saber dónde está cada uno de ellos, ¿no? Entonces, si tuviera toda esta información, yo automáticamente lo leo y ya sé que en todos estos sitios estoy encontrando adjetivos, ¿vale? Y veo que de todas las palabras que tenía al principio, ahora ya tengo nada más que las que tengo en púrpura, que son los adjetivos. Bien, vamos a ver el razonamiento que podríamos seguir para llegar a la conclusión correcta. Bien, he encontrado, primero tenía este pedazo de texto y ahora haciendo esto, sabiendo identificar las palabras por tipo en un texto, de repente ya tengo nada más que este número de palabras. Es decir, que ya he reducido bastante las posibilidades de cometer un fallo. Tipos bueno, los adjetivos que encontramos: present, measurable, relaxed, not judgmental, similar, late, medical, chronic, recent, varied, modern, trapped, overwhelmed, future, and able. Recuerdo que tenemos que encontrar el sinónimo de current, que quiere decir actual. Vale, sabemos que current está relacionado con el tiempo, nos queda incluso un número más reducido de candidatos. Es decir, que yo, por ejemplo, relaxed ya podría descartarlo, ¿no? Similar lo podría descartar. Medical lo podría descartar también. Por lo tanto, me quedaría a lo mejor nada más que present, late, chronic, recent, and modern. Sabiendo que current quiere decir actual, ya nos quedan solamente las posibles respuestas correctas, que son dos en este caso: present and modern. Bueno, ya para finalizar el vídeo, decir que obviamente ver un vídeo no es suficiente para mejorar en este ejercicio de repente, que hace falta poner este conocimiento en práctica. Entonces, he subido un PDF con ejercicios parecidos al que acabamos de hacer ahora para que identifiquéis adverbios, sustantivos, verbos, adjetivos, para encontrar sinónimos, antónimos y definiciones. He dejado un link en la descripción de este vídeo donde podéis acceder y descargaros ese PDF.
Y que nada, bueno, que espero que todo este esfuerzo sirva de algo para que mejoréis de verdad en este ejercicio y que ya nos vemos la próxima. Hasta luego.